Se saludaron con 3 besitos, luego volvieron a acomodarse, encaramados en los respaldos de los bancos, con los pies en los asientos. Ninguno de ellos vestía uniforme. Porque era domingo. Mirándolos de lejos, sin embargo, uno tenía la impresión de que incluso habían combinado su ropa, tan similares eran los modelos. Todos vestían jeans rasgados a la moda con los dobladillos en las espinillas, algunas iban realzadas con alfileres, otras con bordados, siempre acompañadas de mini blusas de colores de un solo tirante y alpargatas negras muy altas, con tacones a navela. Si ese hubiera sido el uniforme de la escuela, tal vez no todos lo usarían con tanta disposición y con tanta precisión. Al igual que Aline, la mayoría de ellos rondaban los 15 años y habían terminado, o estaban a punto de terminar, su primer año de secundaria. Eunice estaba entre ellos, y aunque la saludó con normalidad, solo mirarla hizo que Aline sintiera que su ira aumentaba. Odiaba a Eunice, a Mariana, a Ferine y hasta a sí misma por sentir todas esas cosas. Quería ser una persona más equilibrada, comprender mejor a los demás sin juzgarlos tanto. Pero no pudo. Era una persona radical. Con los demás y contigo mismo. Sin embargo, con un esfuerzo sobrehumano, no dijo nada. Se quedó allí dándole vueltas a sus pensamientos, mientras las chicas hablaban sin parar. ¿Y cómo hablaban? ¿Conoces a Fernando, de la segunda B? Entonces, estábamos en Joaquina, 3, hoy temprano, cuando llegó. Necesitaban ver ese físico, ese tamaño. Especialmente llevar esa tabla. Entonces se acercó a Mónica, no era Mónica, y le dijo, ¿no eras tú la que estuvo ayer en el quiosque do Alemão? Y ella dijo. Praia da Joaquina, donde suelen celebrarse competiciones de surf nacionales e internacionales. En un ritmo de canto melodioso, levemente siseados, y con una velocidad de flexión lusitana, parecían capaces de pronunciar 100 palabras por minuto, sin perder su suavidad. Este fue, de hecho, uno de los rasgos más característicos de esa ciudad de Santa Catarina, donde la colonización azoriana del pasado, con sus acentos, fiestas y tradiciones, convivía pacíficamente con la isla bulliciosa, con vocación de ser la capital del turismo. Del Mercosur. A partir de la reunión en la playa Joaquina, comenzaron a hablar sobre los juegos pirotécnicos que estaban programados para la Nochevieja en Praia Brava, el nuevo bar que acababa de abrir en Campeche. Conocían toda la programación de la ciudad con minucioso detalle. Nada, sin embargo, pareció interesar a Aline, que permaneció hosca y pensativa en su camino hacia el banco. ¿Te has dado cuenta de que lo más perfecto es el desarrollo del embrión dentro de la madre? Fue la parte que más disfruté estudiar en el folleto. A las 12 semanas la carita ya tiene una fisonomía definida, ¿no es increíble? Comentó uno de ellos, refiriéndose al tema de la prueba de biología, que se realizaría justo después de las celebraciones de Año Nuevo. Fue solo en este momento que Aline atrajo su atención a la conversación, nunca abortaría, ¿no lo sabes? Disparó el pensamiento aún fijo en Mariana, nunca lo haría, bajo ninguna circunstancia. Yo tampoco, niña. Especialmente después de pasar noches y noches dibujando todos esos gráficos de embriología, ¿eres tonto? Interrumpió Janaína, la única del grupo que nació en Chapecó, en el oeste de Santa Catarina. Las chicas se rieron, a excepción de Adriana, quien pareció un poco incómoda con el comentario. Mira, Aline, te voy a decir algo, no es por nada, pero creo que te estás haciendo la doctora de las mulas, creyendo que lo sabes todo. Hay ciertas cosas que nunca podemos decir. ¿Sabes, por casualidad, lo que te espera mañana? Reflexionó. Eso es cierto, coincidió Eunice pensativamente. Tengo una amiga, de nuestra edad, no sabes, que se enteró que su familia está enferma. Y encima un chico que no tiene nada que ver con ella. Los dos se juntaron tontamente, por casualidad, en una fiesta, y luego sucedió. Peor es que su padre es una persona prestigiosa en la ciudad, nunca lo aceptaría. La pobre está en desorden. 4. No hay otra salida a esta situación. De todos modos habrá que desmontarla. Aline sintió que algo ardía dentro de ella. ¿Cómo podía esa Eunice ser tan astuta? ¿Cómo podía animar a sus colegas a abortar? Quizás fue ella quien convenció a Mariana. ¿Y quién era esta otra mujer, de la que hablaba tan íntimamente? Inconscientemente, tal vez incluso por puros celos, Aline intentaba trasladar toda la ira que sentía a Eunice, toda la responsabilidad por lo que le había pasado a Mariana.
¿Cómo no hay otra salida a esta situación? ¿Estás loco también? ¿Por qué no cría al niño que ella misma ayudó a tener? Interrogó inflamado. Bueno, 15 años, Aline. ¿Cómo le va a decir a su madre, a su padre que tiene un niño en el vientre? Y en la escuela, ¿cómo vas a continuar tus estudios con una barriga tan grande, con todos hablando, todos comentando? Bueno, no creo que el aborto sea una solución, ¿ves? Tu amigo es un gran cobarde. Debería haber pensado en todo esto antes de hacer la estupidez, mi madre siempre dice eso. Aline se defendió, nerviosamente haciendo crujir sus nudillos. Y mi madre, en cambio, siempre dice, nunca digas que no beberé esta agua, reiteró Eunice. Adriana tiene razón. ¿Cómo puedes saber lo que te sucederá desde el sol parido hasta el sol marchito? 5, 4. Todas las expresiones contenidas en los diálogos fueron tomadas del lenguaje popular de la isla, como algo te voy a decir. Familia enferma está embarazada. Desbareteada es la persona que se asustó, se volvió loca de tanta preocupación. Médico mula. Niña es la que está enterada de todo, y Rapaji es un niño. 5. Desde el amanecer hasta el atardecer, es decir, durante todo el día. Puede que ni siquiera lo sepa. Pero que nunca me perderé con un tipo que ni siquiera conozco bien, eso te lo garantizo. Me voy a casar con una virgen, de blanco, ¿no lo sabes? Chasqueó todos los dedos de su mano derecha antes de continuar. Y si por casualidad alguna vez tengo un problema de este tipo, elegiré bien a las personas a las que pediré ayuda. Yo no le voy a andar contando mi problema a nadie, no, ¿ves? Insinuó, echando su larga melena hacia atrás, en un intento de ocultar las lágrimas que ya comenzaban a brillar en sus ojos. ¿Y qué quieres decir con eso? Eunice se puso de pie, lista para pelear. Sin embargo, antes de que Aline pudiera responder, el himno de la ciudad comenzó a sonar a todo volumen en los altavoces de la escuela, anunciando la llegada del personal de la gincana. El juego se realizaba siempre en una hacienda de Ribeira Odaila, un barrio a 30 kilómetros del centro que, durante más de 200 años, siguió siendo el núcleo vivo de la cultura azoriana, con sus calles empedradas, flanqueadas por casas antiguas. Grandes puertas y ventanas con arcos, que recuerdan un poco a la arquitectura colonial de Ouro Preto. Era casi otra ciudad dentro de Florianópolis. Un pedacito de tierra, /diagonal perdido en el mar. En un pedacito de tierra, /diagonal bellezas incomparables, /diagonal nunca /diagonal nunca la naturaleza ha reunido tanta belleza /diagonal ningún poeta ha tenido nunca tanto para la cantar, gritó Rancho de Amor Aila. 6. Alegremente acompañado por los muchachos bronceados y sudorosos que bajaban de los buses estacionados en el patio de la escuela. Solo Aline y su hermano Rafael, que tenía 11 años y estudiaba quinto grado, estaban fuera de lugar. Acababa de bajarse del autobús y, al igual que su hermana, mantuvo la cara y los labios cerrados, mientras esperaba que un compañero arrojara por la ventana la cantimplora que había olvidado adentro. De lejos, Aline se dio cuenta de que algo andaba mal y corrió al encuentro de Rafael, bajo la mirada desconfiada de Eunice. Las otras chicas apenas se dieron cuenta cuando se puso de pie. Parecían sumergidos en el ambiente histórico y nostálgico que había invadido la escuela, cantando emocionados como si estuvieran reviviendo los últimos concursos escolares en los que habían participado. 6. Escrito por Claudio Albín Barbosa y declarado himno oficial del municipio el 8 de julio de 1968. Quítate, Aline, que no quiero gastar ni un minuto más en esta droga. 2 toques. 7, dijo molesto, ya caminando hacia la salida a pasos muy rápidos. ¿Pero ni siquiera vas a esperar el premio? Ella estaba sorprendida. Mi equipo perdió y toda la plantilla sigue tomando harina conmigo. Si me quedo aquí un minuto más, todavía coseré las costuras de 1 u 8, atravesó las puertas, ganando la calle con pasos cada vez más rápidos. ¿Pero qué pasó que fue tan grave, Rafa? Quiso saber Aline, tratando de seguirle el ritmo. Tu hermosa laguna /diagonal ternura de la rosa /diagonal poema a la luz de la luna, /diagonal cristal donde la vanidosa /diagonal sestrosa, tímida luna /diagonal viene a espejarse, decía la letra al final del himno, ya lejano, pronto. Seguida de una lluvia de aplausos de los estudiantes en la fiesta. ¿Conoces el chiste de la guatatá?, preguntó Rafael, un poco más tranquilo, mientras caminaban por la concurrida calle, llena de gente en traje de baño que entraba y salía de los bares. Se refería a una de las tareas de gincana.
Florianópolis es una isla mística por excelencia, poblada por leyendas que hablan de brujas que atacan a los pescadores, roban botes y bailan dentro de las redes de pesca. Ni hablar de los watatás, los hombres lobo y fantasmas que arrastran sus destinos en las horas muertas de la noche, por los bosques y en la inmensidad de los mares. Por estas tradiciones legendarias, la gincana del colegio siempre se dividía en dos partes, una solidaria, que comenzaba a principios de diciembre, cuando los equipos recogían alimentos, productos de higiene y otros artículos básicos para ser distribuidos luego en asilos y orfanatos, y otra folclórica, donde de alguna manera revivieron y veneraron los principales mitos de la llamada y la magia, en tareas como hacer un nudo en la cola y la crin de un caballo salvaje, travesuras típicas de las brujas, según las leyendas actuales. 7 rápidamente, en un instante. 8 saque la harina, juegue, levante el pie. De todas estas tareas, sin embargo, la favorita de los niños era la watatá. Cada grupo debía recitar, sin errores y lo más rápido posible, la frase utilizada para ahuyentar a la watatá. Zenobra trae la cuerda de la campana para amarrar la watatá que anda por aquí, iniciando una carrera entre los equipos que cada uno había que subir a lo alto de la torre de la iglesia de Nouse Señore da Lapa, muy cerca de la escuela donde se desarrollaba el juego, buscar un trozo de cuerda de campana y bajar a atar la watatá, que siempre fue un fanático del maestro Tasio. A las chicas les encantó. Lo sé lo que es, le recordó Aline. Pues entonces. En el momento en que yo estaba allí en la torre de la iglesia, apareció el señor Gentil, dijo el niño avergonzado. ¿Tú Gentil? Aline sintió un escalofrío que dejó su cuerpo temblando. Incluso se detuvo en la calle porque estaba muy asustada. Y Rafael también se detuvo a su lado, estaba ahí en el campanario buscando el trozo de cuerda, no sé exactamente cómo se metió. Vino caminando hacia mí y me dijo, oye, chico, necesito que le lleves un mensaje a tu madre. ¿Un mensaje para la madre? Aline se sorprendió. Yo también me quedé atónita, no entendía por qué no iba y hablaba directamente con ella, y entonces, ¿cuál era el mensaje? Interrumpió Aline, ansiosa, encontrando esa historia cada vez más extraña. Bueno, el señor Gentil me pidió que le dijera que no se enoje con él ni con Doña Preciosa. Que a veces algo que parece un mal puede ayudarnos a volver al camino que se había desviado. Sucesos que parecen desastrosos para nosotros, dijo, son puntales para nuestro equilibrio y nuestro éxito. No entendí nada. Qué cosa más extraña, dijo Aline, ya tronándose los nudillos de nuevo, y ni siquiera le preguntaste a qué se refería con no tenía manera. Después de decir todo esto en ese lenguaje de esfinges, simplemente desapareció. Se evaporó como una visión, ¿puedes creerlo? Maldita sea, Aline sintió que sus brazos se erizaban aún más y un mareo helado recorría su frente. Ella sabía que, debido a que la gincana trata el lado folclórico de las creencias de la región, a menudo era común que los niños vieran brujas, hombres lobo y watatás, reales, durante el juego. ¿Pero Rafael realmente tenía que ver a su Gentil? Y además de eso, ¿traer un mensaje tan inútil? Por eso, mi equipo perdió la competencia, y cuando traté de explicar lo que había pasado, todos se reían de mí, decían que llevaba a la vela 9, solo para asustar a la gente. ¿A qué hora exactamente sucedió esto? Quería saber Aline. Camina ahora, antes de que volvamos. Era la última competencia de la gincana, y solo entonces notó que su hermana estaba pálida. Pero, ¿por qué me preguntas esto? ¿Estás pasando bien? Seu Gentil murió hoy, justo después del almuerzo. Invención perversa. Ah. Algo me dice que esta va a ser la Navidad más especial de nuestras vidas. Florence suspiró satisfecha, lamiéndose los dedos sucios de la masa de pnettouni que goteaba sustanciosa de las espátulas de la batidora. Encontrar a mi padre, después de todos estos años, es todo lo que más quiero en la vida. La cocina parecía un campo de batalla. Junto a la batidora de pie con las patas hacia arriba, un hilo de agua goteaba sobre una pila de platos que se habían acumulado desde la hora del almuerzo. Había ollas por todas partes té lleno y vacío, en la estufa y apagado. Ollas y vasos, ya que la casa tenía la mala costumbre de utilizar todos los vasos disponibles hasta que no quedaba ninguno en la alacena. La mesa, a su vez, estaba cubierta de fuentes vacías, de las más variadas formas, tamaños y materiales, aún en fase de selección. Para Florencia, tan importante como el sabor y el aroma de los alimentos era su presentación. Sin embargo, tanto desorden estaba restringido a la cocina.
El resto de la casa, impecablemente arreglada, olía solo al humo de fragantes manjares, cuyos olores se mezclaban en una rara y armoniosa combinación, haciendo agua a la boca a cualquier transeúnte anónimo que cruzaba por casualidad esa parte de la calle. Ya era de noche y Florencia quiso aprovechar el final del domingo para adelantar los preparativos de la fiesta. El día siguiente sería Nochebuena y estaba ansiosa porque, en pocas horas, recibiría en Florianópolis a su tía Noemia y a sus primas Paloma, Chuba y Lucile, que vivían en Río y debían llegar a la isla a las horas de comer. Pero eso no era lo único que la preocupaba. Algo dentro de ella decía, gritaba, que había que estar preparada para cualquier eventualidad. Al final, en cualquier momento podía sonar el teléfono y ¿sería realmente capaz el equipo del programa de televisión de localizar a su padre? Solo pensar en la posibilidad de volver a verlo hacía que lo extrañara aún más. Había pasado tantos años sin noticias, tanto tiempo sin poder localizarlo. ¿Funcionaría ese informe? Las lágrimas fluían de sus ojos emocionales, mojando su sonrisa anticipada. La mente se elevó en sus labios con anticipación. Bueno, recapituló en voz alta, mientras vertía en el molde la masa de pnetouni que acababa de batir. Ya he limpiado todas las gambas para el estrogonoff, el bacalao con alcaparras lo voy a sacar del horno ya, antes poniendo el pnetouni. ¿Estoy exagerando la cantidad de comida? A Florencia le gustaba recibir a la gente con una mesa rica, llena de platos variados. Para ella, preparar la comida era una forma de demostrar cariño, cocinar, un acto sagrado. Dueña de un sazón inconfundible, aprendió de su madre, cocinera profesional en un famoso y antiquísimo restaurante de Florianópolis, los primeros secretos del horno y la estufa. Con el tiempo, terminó creando sus propios platos. Le encantaba combinar especialidades de las más variadas tradiciones sureñas, siempre estaba escribiendo recetas en las casas de sus vecinos. Es curioso que preparara todo con tanto empeño, que era como si su emoción fluyera entre sus dedos, mezclándose con los ingredientes. No era raro que las personas que probaban su comida también experimentaran un poco de los sentimientos que pasaron por su alma en el momento de la preparación, pero ella siempre pensó que esto era cosa de su imaginación. Hasta que un día vio una película en el cine donde tales coincidencias sucedían de manera extrema y quedó muy impresionada. La película, que quedaría grabada para siempre en su memoria como la historia más hermosa que había seguido en su vida, se llamaba Como agua para chocolate, y era una adaptación de una novela de Laura Esquivel. Contaba el drama de una joven mexicana que perdió su gran amor por su hermana mayor, a causa de una tradición familiar que determinaba que la hija menor debía permanecer soltera para cuidar de sus padres cuando fueran ancianos. Esta joven, sin embargo, era una excelente cocinera y transmitía sus emociones de tal manera a los platos que preparaba que, el día de la boda, los invitados lloraron después de saborear el magnífico festín preparado por ella. Desde entonces, impresionada por aquella película que hablaba con tanta fuerza de sus sentimientos, Florencia empezó a evitar cocinar cada vez que el más mínimo atisbo de tristeza se cernía sobre sus pensamientos. De hecho, ni siquiera tenía mucho tiempo para esto. Durante la semana, el trabajo como trabajadora social en el hospital del distrito universitario al otro lado de la ciudad ocupaba la mayor parte de sus horas. «Ay, madre, creo que es mejor que te des prisa, porque ya empezó el programa». Rafael gritó desde la sala de estar. «Vamos, madre. Así que te burlas de la paloma en la cesta. 10, están anunciando su caso». Completó Aline. «¿Pusiste la cinta para grabar?», preguntó Florence, entrando a toda prisa en la habitación, limpiándose las manos en el delantal. «Lava casi todos los platos, y ya está grabando», respondió el chico, sin quitar los ojos del vídeo. Aline y Rafael habían acordado no comentarle nada a su madre todavía sobre la muerte de Seu Gentil, ni sobre el misterioso mensaje que le había transmitido a Rafael durante la gincana. Sabían que estaba llena de expectativas y no querían, de ninguna manera, estropear ese momento tan especial para ella. Después del espectáculo, encontrarían la manera de decírselo. Sin poder dejar de apretar los dientes, Florence se sentó al lado de Rafael, en el borde del sofá, como si estuviera a punto de zambullirse en la pantalla del televisor. Pero no dejó de fijarse en Aline, que parecía triste y distante. ¿Pasó algo, hija? No. Estaba pensando en el examen de biología. Todavía tengo mucho que estudiar, disimuló la chica. Si lo necesitas, te ayudaré, ¿de acuerdo? Le dio un tierno beso en la cabeza a su hija, quien estaba sentada en un almohadón justo frente a ella. 10 modismo usado para decir que la persona está tardando demasiado.
Incluso con su ropa casera, Florence era una mujer muy interesante y animada, casi italiana a su manera. Tenía el cabello castaño con reflejos dorados, como su hija, pero un poco más corto, como a la altura de los hombros. Siempre los llevaba sujetos a la nuca con un palillo de madera que atravesaba el moño, de modo que siempre quedaban unos rizos colgando en sensual desorden. Sus ojos eran grandes y brillantes, color miel, enmarcados por expresivas pestañas. A pesar de haber dado luz ya a 2 hijos, aún conservaba un cuerpo sinuoso y atractivo, ni gordo ni delgado, en la medida justa para sus 34 años. Carioca de nacimiento, pero criada en la ciudad de Florianópolis, capital de Santa Catarina, esperó 31 años este momento, anunció la voz de la reportera en la TV, vio a su padre por última vez cuando tenía 3 años y nunca más supo nada de él. Ahora, 2 años después de la muerte de su madre, decidió que quiere reencontrarse con él y presentarle a sus nietos. La pantalla fue ocupada por imágenes del álbum familiar, donde se podía ver una vieja foto en blanco y negro de un hombre con un pequeño bebé en sus brazos, junto a una foto de Florencia siendo besada por sus hijos. Nunca dejé de amarlo, dijo ella, con los ojos húmedos, con el álbum abierto en su regazo, dando por terminada la llamada para el reportaje. Y también conocerás la increíble historia del hombre que vive en el interior de la Amazonía y hace ceño fruncido a personajes ilustres, agregó otro reportero, continuando el menú electrónico del programa que comenzaba a salir al aire. Los 3 permanecieron un rato en silencio, esperando, viendo todos los titulares como si estuviesen indisolublemente ligados al ansiado reportaje, como las páginas de una revista que contienen un artículo que nos interesa y que, por tanto, hacemos notar. De conservarlo en su totalidad. Dejado a propósito sobre la mesa frente al televisor, rodeado de velas decorativas y piñas doradas, el álbum familiar era casi un personaje de esa historia, esperando el momento adecuado para entrar en escena. «Pero tuviste que enviar esa foto, ¿no, mamá?» Aline finalmente rompió el silencio, durante los comerciales. «¿Qué es demasiado, hija?» Era la única foto que tenía de mi padre. La única foto que encontré escondida en el armario de mi madre después de que ella se fue. Qué pena que seas tan vieja, ¿no, mamá? Apenas puedes ver bien la cara del abuelo, ¿verdad?, observó Rafael, abriendo el álbum sobre la mesa y mirando cariñosamente la foto. Sin querer, recordó a su Cortés y se sintió un poco triste. A veces, algo que parece malvado puede ayudarnos a volver al camino que se había desviado, había dicho. Los eventos que nos parecen desastrosos representan puntales para nuestro equilibrio y nuestro éxito. La frase le venía todo el tiempo a la cabeza. ¿Qué habrá querido decir Seu Gentil con eso? Y ciertamente ha cambiado mucho en todos estos años, imaginó Florencia, envuelta en sus propias emociones, sin percatarse de la melancolía de su hijo. Chicos, no me refiero a la foto del abuelo, ¿no saben?, interfirió Aline, estoy hablando de la nuestra. ¿Necesitabas enviar esa foto también, mamá? ¡Guau! Todos mis amigos ven este programa. Recordó sin querer a Mariana y también bajó la mirada con tristeza. Y el abuelo podría estar mirando también, ¿no lo sabes?, defendió Rafael. Fue idea de ellos filmar el disco y pensé que no era gran cosa, Aline. Te ves tan linda en esa foto, se justificó Florence. ¿Eh? Aline levantó la vista y los estiró hasta la página abierta del álbum sobre la mesa. Realmente no se veía mal en la foto. Lo que le molestaba era el hecho de que estaba besando a su madre como una niña pequeña. Después de todo, ella ya tenía 15 años. Lo sé. Entonces tendré que escuchar a todos metiéndose conmigo en la escuela, ¿no lo sabes? Qué mono, Dios mío, qué mono, ella desahogó su preocupación adolescente. Todo para ti ahora es una broma, ¿te has fijado en Aline? Creo que deberías ir a vivir al zoológico para siempre, que está lleno de monos. Rafael insinuó. Hola, eres tonto, ¿verdad? 11, no huelas, bocazas, 12, espetó Aline enfadada. El refugio de los niños se incendiaba cada vez más. Seguramente estaban descargando entre ellos la angustia que los asfixiaba, pero no eran conscientes de ello. La madre no mostró ninguna reacción. Con los ojos pegados a la pantalla, aunque sin ver nada de lo que pasaba, Florence parecía desconectada del mundo. Revivió mentalmente cada detalle de la última vez que vio a su padre, como si ese simple anuncio en el informe hubiera activado un dispositivo interno que la empujaba al pasado. No sirve de nada, Aretusa, no funcionará, le dijo a su madre,
mientras acomodaba su ropa en una maleta abierta sobre la cama. Piensa en lo que estás haciendo, José. Si pones un pie fuera de esta casa, no hay vuelta atrás. Nunca volverás a verme a mí ni a tu hija, amenazó Brezuse, con fuerza, conteniendo el dolor en la garganta. Bueno, no seas idiota. Cualquier tribunal del mundo me dará derecho a visitar a mi hija al menos una vez a la semana. Respondió, casi con indiferencia, sin dejar de sacar ropa del armario. Bueno, eso es lo que veremos, aseguró la mujer, saliendo de la habitación con paso firme. Era un domingo de 1970. Agachada junto al armario, sollozando casi en silencio, la pequeña Florencia miraba todo asustada, sin saber qué decir. Sky Daddy, por favor evita que mamá y papá peleen. Fue todo lo que pude pensar. Mané. Rafael gritó, agitando ambas manos frente a sus ojos. Solo entonces Florencia volvió al presente. ¿Qué? Hay algo ardiendo en la cocina. Habló en voz alta, como si ella fuera sorda. 11. Expresión idiomática típica de los habitantes de Florianópolis. Estás tonto, ¿verdad? 12. No molestar, no molestar. Una lágrima gruesa y única, que se depositó gorda sobre el vestidito de Florencia. Fue la única vez que vio llorar a su madre en toda su vida. Un llanto profundo de una sola lágrima. Unas horas más tarde, los dos subieron a un autobús a Florianópolis, llevando solo algunas prendas dentro de la gastada maleta de cuero, y Pup, una pequeña muñeca de cabello rojo que Florencia conservó hasta el día de hoy. Recién mucho más tarde se enteraría de que Aretusa no conocía a nadie en Santa Catarina, ni había hecho planes para irse algún día a vivir a la isla. Había elegido su destino por una hermosa foto que estaba en la ventanilla de venta de boletos de la empresa y pensó que estaba tomando la decisión correcta luego de que le informaran que el autobús saldría en unos minutos. Desde aquella tarde triste, Florencia nunca ha podido disfrutar de los domingos. Era como si, en su típico silencio, pusieran al descubierto el anhelo insoportable que tanto lograba ocultar entre los ruidos de la semana. Extrañando sus gritos de alegría en el parque, cuando su padre la empujaba en el columpio, extrañando la época en que podía ser una niña, con la mente llena de brujas y hadas, príncipes y princesas. En cierto modo, era como si su padre se hubiera llevado su infancia con él. Le había costado crecer de repente para poder soportar la dureza y sequedad de su madre. De buen corazón, pero sumamente exigente, doña Aretusa crió a su hija con mano de hierro, sofocando al máximo todas las emociones de la pequeña para que nunca pasara por lo que pasó. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de su madre, la niña era sensible en persona, una verdadera mantequilla derretida, que no se cansaba de preguntar por su padre. Cada vez, sin embargo, la respuesta era siempre la misma, decía de manera fría y lacónica: tu padre y tu madre ahora somos yo. Y trata de no molestarme con tus lloriqueos, tengo mucho que hacer. Y siempre lo había hecho. Doña Aretusa se ocupaba de la casa, de la niña, cocinaba, lavaba y planchaba la ropa, e incluso trabajaba de cocinera por las noches en un restaurante de lujo en la avenida das Rendeiras. Hizo lo imposible para que a su hija no le faltara nada material. Con el tiempo, Florence dejó de preguntar por su padre. Entendió que su madre sufría tanto como ella, aunque siempre trató de ocultarlo, y solo se había vuelto tan dura como para no sucumbir a su propio dolor. Lo cierto es que doña Aretusa, cuya voz se había enronquecido irremediablemente desde la tarde de su separación, no tenía la menor idea del paradero de su exmarido. Tal vez, cuando se mudó a Florianópolis, imaginó que molestaría a sus familiares hasta lograr dar con su paradero. Pero eso no sucedió. José ni siquiera telefoneó a la tía Noemia, la hermana de Aretusa, en un intento de averiguar alguna noticia sobre su esposa e hija. Era un hecho que solo conocía a Noemia por su nombre, ya que la familia nunca había aceptado que los dos no se hubieran casado en el papel. Sin embargo, nada le impidió, en esas circunstancias, buscar su número de teléfono en la guía e intentar al menos algún contacto. A pesar de su naturaleza cerrada, Brezuse nunca dejó de apoyar a su hija en todas las circunstancias, amándola como su mayor tesoro. Trabajó muy duro para que Florence pudiera asistir a la carrera de trabajo social que tanto deseaba, la apoyó incluso cuando se enteró de que había quedado embarazada, aún soltera, de un colega de la universidad. No tienes que casarte con él solo por el niño, le dijo a su hija después de 2 días de silencio absoluto. Te crié solo y sé cómo ayudarte. No quiero que hagas la misma estupidez que yo hice. Pero Florence quería intentarlo,
vivir su propia historia de amor, que lamentablemente tampoco funcionó. Llegó a casa cargando a Aline, entonces de 5 años, ya Rafael, todavía en sus brazos. Y una vez más su madre la apoyó, sin reproches ni comentarios. También porque era una mujer de pocas palabras. Y fue en nombre de todo este apoyo y dedicación que Florencia se resignó a nunca intentar buscar noticias de su padre mientras viviera, como una actitud de respeto. Sin embargo, con la muerte de Grezuse, ya no había ninguna razón para mantener esa postura. Aún así, le tomó 2 años superar su dolor y decidir buscar ayuda en ese programa de televisión. Te perdiste toda la historia. Florencia fue despertada por la voz de Rafael, que tocó dulcemente su hombro. ¡Ay! Hijo, aunque se había quedado todo ese tiempo reflexionando. Había revivido sus recuerdos tan intensamente que ahora sentía que despertaba de un largo sueño. No sé qué me pasó. Me emocioné tanto cuando me vi allí en la pantalla, contándole mi secreto a todos, creo que salió del aire. Me di cuenta, respondió con ternura, como si pudiera leer entre líneas en los ojos de su madre. Pero no te preocupes, grabé todo. Cuando tenga ganas de mirar, simplemente rebobine la cinta. Gracias, hijo mío, besó cariñosamente la mano del muchacho que permanecía sobre su hombro. Era un chico hermoso. La nariz era fina y respingona, toda salpicada de pequeñas pecas, su boca, pequeña y rosada, enmarcando una sonrisa con dientes perfectos. Su cabello era castaño rojizo, ligeramente ondulado, y tenía unos ojos negros y astutos que, desde la cuna, habían estado atentos a todo lo que sucedía a su alrededor. ¿De quién son esos ojos?, se preguntaba a menudo. Todos en la familia, incluido su exmarido, tenían ojos claros, los suyos, casi como el caramelo, eran los más oscuros. Esos ojos negros como jabuticabas eran el gran encanto de Rafael, en su visión de madre apasionada. No era solo exteriormente que fuera guapo. Era un chico comprensivo, siempre preocupado por comprender y ayudar a todos. Fueron 7 discusiones con Aline, es cierto, pero eran como hermanos, que se burlan mucho, pero en el fondo se quieren. Florencia y los niños estaban muy unidos. ¡Ay! Le gustó. Arrombasí, 13, gritó Aline, toda emocionada, entrando a la cocina arrastrando sus fuecos, de manera relajada. Por unos instantes, incluso logró olvidarse del drama de su amiga Mariana. Aparte de esa ridícula foto, que tuvo que aparecer de nuevo para estropearlo todo, el reportaje estuvo genial. ¿Sinceramente? Si yo fuera mi abuelo, correría aquí. ¿Has pensado? Después de más de 30 años, el chico descubre que su hija nunca lo ha olvidado y aún le quedan 2 nietos por conocer. Tu historia es muy bonita, madre. ¿Todavía se acuerda de mí? ¿Le gustó vernos en el reportaje?, se preguntó Florencia, preocupada. Rafael abrió la boca y tomó aire, como si se dispusiera a contarle a su madre lo extraño que había sucedido esa tarde. Aline, sin embargo, notó su intención en el aire y lo detuvo. ¿Te gustó? Está en peligro de sufrir un ataque al corazón, está tan emocionado. Cualquiera se volvería loco por querer abrazar a su hija y nietos. Después de todos estos años, Aline miró seriamente a su hermano, como advirtiéndole que aún no era el momento, luego pellizcó el pneumoní que tenía encima. La mesa, Pero este pneumoní estaba delicioso. ¡Qué bueno! Suspiró Florence, aliviada. ¿Estás segura de que no se quemó ni un poco? Aline tomó otro trozo pequeño, que masticó por unos momentos antes de responder. Queda crocante por fuera y tierna por dentro, perfecto. Lo más perfecto que has hecho. Trató de definir, con los ojos cerrados, el pneumoní de su madre, mientras capturaba con la punta de la lengua una pequeña miga que le quedaba en los labios. Déjame probarlo, pidió Rafael, ya tocando con el cuchillo el bizcocho aún en el molde. Pero ese pneumoní era para mañana, protestó Florence, mientras recogía rápidamente los platos que aún estaban esparcidos sobre la mesa, sin poder dejar de sonreír. Su mayor alegría fue ver a sus hijos disfrutar de los manjares que ella preparaba. Ah, madre, sugirió Aline, sentándose a la mesa y ahora sirviéndose una tajada gruesa. ¿Por qué no ofreces el pneumoní, o más bien lo que queda, para desayunar? Va a ser raro. 13 modismo que significa fue genial, muy bueno. Me gustó la idea. Aprobó Rafael.
Incluso podríamos instituir el desayuno especial de Nochebuena todos los años. Sería una especie de marca de nuestra familia. Marca, no, tradición. Tanso, 14, Aline corrigió de inmediato. Como siempre, en sus exabruptos acababa diciendo lo primero que se le pasaba por la cabeza. ¿Tansa eres tú? Respondió Rafael con la boca llena. Ahí. Todo estuvo tan bien, ¿no vas a empezar?, preguntó Florencia. Si supieras lo angustiada que estoy. Guau, hace más de 10 días que no dormí, solo de pensar en el día en que, a mi abuelo también le gusta el Pnettone. Aline interrumpió, cambiando de tema. Parecía contagiada por la nostalgia de su madre. ¿Sabes que no lo sé? Se convirtió en Florencia, reflexiva. En realidad, no sé nada de mi padre, podrías habernos llamado para aparecer en el informe. Rafael protestó. Estabas en la escuela cuando vino el reportero. Era el día del examen, ¿no te acuerdas? Le iba a decir, Rafael continuó, abuelo, cuando quieras jugar un videojuego, tengo muchos juegos geniales. Sin saberlo volvió a recordar a Seu Gentil y sintió que se le encogía el corazón, a esta hora el cuerpo aún debe estar siendo velado. Eso es lo que yo llamo un mono. Aline no se contuvo. ¿Dónde has visto a tu abuelo invitarte a jugar un videojuego? El abuelo José debe tener casi 70 años ahora. Chita habló. Se burló Rafael, ¿y qué te pasa?, cuestionó, moviendo los hombros sucesivamente en un gesto de no me importa. Creo que sería genial si quisiera jugar conmigo. No hay límite de edad escrito en el juego, ¿no lo sabes? Guepardo es el rayo que te rompe. Me alegro, se aseguró de resaltar las palabras, que mamá nos salvó de ese lío. Tonto. Florencia sonrió al darse cuenta de cuánto sus hijos también idealizaban la figura de ese abuelo y pensó cuánto extrañaban ellos también a un padre. Ornar, su exmarido, estaba muy ocupado y rara vez tenía tiempo de verlos. Trabajaba en una goleta, llevando turistas a la bahía de los Delfines y solo aparecía una vez cada 2 meses, si es que aparecía. Los tres seguían hablando cuando salieron de la cocina. Florence se detuvo junto al árbol de Navidad cuando entró en la habitación. Dio 2 pasos hacia atrás, cerró un ojo y entrecerró el otro para examinar mejor el conjunto desde lejos. Estoy pensando que concentré demasiadas bolas azules en este lado. ¿Qué opinas, Aline?, preguntó, ya tomando una pelota del árbol. Volvió la cabeza, tratando también de hacerse una mejor idea del decorado. Lo que estoy pensando es que hay demasiada plata en ese lado. ¿Este lado?, dijo la madre, frunciendo la boca. No. ¿Estás seguro? ¿Y si colgaba una azul de este lado? Sacó una de las bolas plateadas y, ¡guau! Olvidé recoger los adornos de tela que pedí para Doña Preciosa. Voy a llamarla ahora mismo. Rafael y Aline intercambiaron una mirada de sorpresa. Necesitaban contarle a su madre sobre la muerte de Seu Gentil antes de que ella misma lo supiera. De hecho, fue casi un milagro que nadie que él conociera ya hubiera llamado con la noticia. No llames ahora, madre, es demasiado tarde. Aline perdió la cabeza, bloqueando su camino. Y se asintió Rafael, mirando a su hermana con ojos que no concordaban, pero tampoco veía otra alternativa. Arreglemos esas bolas, mañana te llegarán el resto de los adornos. Eres tan raro, se dio cuenta Florence, intercambiando las bolas. ¿Pasó algo? Lo que pasó, de eso estoy seguro. Retiró otra pelota y los enfrentó. Bueno, mamá, se ensayó Aline, chasqueando los dedos, sin saber por dónde empezar. Lo que intenta decir Rafael es que... Doña Preciosa, quiero decir... ¿Vuestro señor, qué les pasó a ellos? Florencia se alarmó, sintiendo una opresión en el pecho. Tu Cortés murió, madre, dijo Rafael de inmediato. La bola de Navidad se resbaló de las manos de Florence y se hizo añicos en el suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no sabía qué decir. En ese momento sonó el teléfono. Rafael se tiró sobre el aparato. ¿Quién? Y, sí, está justo aquí. Y su hijo está hablando. ¿Qué? Llamo en un minuto. Tapó la boca del teléfono, mamá. Rápidamente. Y una persona del programa This is Amazing.
Parece que localizaron a mi abuelo. Cierra. Luis Paulo cerró la puerta del auto y dejó escapar una bocanada de humo. Fuera del vehículo, caía una tormenta. Aún así, abrió la ventana y siguió fumando su cigarrillo, sintiendo las gotas heladas golpeando su rostro como finas agujas. No tuve el coraje de arrancar el vehículo. Estaba empapado de pies a cabeza, empapado de nicotina hasta la raíz de tanto fumar ese día. Pero no podía razonar sin un cigarrillo en la boca. Se rascó nerviosamente la barba de chivo con la mano que no sostenía el cigarrillo, en un movimiento típico. A los 42 años, encantador y precozmente canoso, era un hombre de éxito en su profesión. Ya había terminado la universidad con un trabajo estable en un periódico importante, poco después fue ascendido a editor de la sección de policía. La invitación para pasar a la televisión vino de un amigo de la universidad, Mauricio Mofieda, actualmente uno de los directores de periodismo de TV Palladium, la estación donde trabajaba. Usted es el Sherlock Holmes del periodismo brasileño, solía decir Mofieda, refiriéndose a su talento para desentrañar los casos más misteriosos, muchas veces anticipándose a la conclusión de la policía. Esa noche, sin embargo, Luis Paulo se sintió como el último de los reporteros, le faltaban palabras para describir el sentimiento de frustración que lo carcomía por dentro. 10 años después de sus 10 años como jefe de redacción del programa Isto Incrível, nunca se había esforzado tanto en investigar una historia como en el caso de la niña de Florianópolis. Había enviado a 4 reporteros a trabajar en la investigación, acudió personalmente a todas las notarias de la ciudad en busca de alguna pista, pidió la colaboración de la Cruz Roja y hasta de la Iglesia de los Mormones, 15, para localizar a ese padre desaparecido. No contento, hizo revisar todos los distritos policiales para ver si había alguna denuncia presentada en el momento en que la niña dijo que se había ido de Río con su madre. Incluso había registrado el edificio en Copacabana donde Florence dijo que había vivido. Los pocos residentes que aún recordaban a la familia, sin embargo, afirmaron no haberse cruzado nunca más con el hombre. El hecho es que era casi imposible encontrar una persona con el nombre de José da Silva Filho, cuyos padres eran un ciudadano de nombre José da Silva y una mujer con el rarísimo apodo de María José da Silva. Esparcidos por todo Brasil había miles, tal vez millones con estos nombres. ¿Cómo saber cuál es el correcto? Tiene fallas, advirtió la siempre previsora Mofieda, no podemos poner al aire una historia así sin ofrecer, a la semana siguiente, una resolución para el espectador. Creo que es mejor desestimar este asunto. Pero a Luis Paulo le gustaban los desafíos. Tenía, sobre todo, un don increíble para los reportajes controvertidos, de esos que despiertan las emociones de la gente. Tanto insistió que acabó convenciendo al director. Esa historia tenía ¿qué? Estaba seguro de que, aunque el equipo no pudiera localizar a José da Silva Filho por medios convencionales, el público lo encontraría. De una forma u otra, el tipo terminaría apareciendo después de que se emitiera la historia. 15. Secta religiosa norteamericana fundada en 1827, que se instaló oficialmente en Brasil en 1935, donde también es conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Expertos en genealogía, los mormones son famosos por tener los archivos de personas más completos del mundo. El editor sintió una inmensa satisfacción al explicarle todo esto, por teléfono, a aquella niña doliente de Florianópolis. A veces, por tener toda la megaestructura que le ofrecía TV Palladium, se sentía como una especie de dios poderoso, infalible y temperamental, en la línea de los de la antigua Grecia que tanto le gustaba estudiar. Puedes quedarte tranquila. Nuestro programa hará que vuelvas a encontrarte con tu padre, le aseguró a Florencia la última vez que hablaron. Sopló otra profunda bocanada de humo y recordó los eventos pasados nuevamente. Lo único que no esperaba era que, esa misma noche, José da Silva Filho, en persona, llamara a la emisora con tan mala disposición. Por favor, me gustaría hablar con el responsable de este reportaje que acaba de salir al aire, dijo una voz de hombre, en un tono nervioso, casi duro. Luis Paulo no tenía la costumbre de contestar teléfonos en la redacción. No era uno de sus deberes como editor de programas. Sin embargo, como era domingo, en la sala solo había periodistas de turno. Por una increíble coincidencia, todos en ese momento habían salido a tomar un refrigerio en la cantina, cercana. ¿Podrías decirme de qué se trata esto? Respondió, siguiendo la convención acordada entre los reporteros.
Dije que me gustaría hablar con el responsable del reportaje que acaba de salir al aire. ¿He sido lo suficientemente claro?, insistió, con arrogancia, la persona al otro lado de la línea. Inmediatamente, Luis Paulo se dio cuenta de que estaba a punto de recibir alguna pista sobre el hombre que buscaba y dirigió su mirada hacia el dispositivo que registraba el número de donde provenía la llamada. Todos los teléfonos de la redacción estaban equipados con este dispositivo. Él mismo está hablando. Soy Luis Paulo Mutinhouse Soares, editor jefe del programa. ¿Y usted? Quiso saber, mientras rápidamente anotaba el número en el blog que tenía frente a él. El interlocutor permaneció en silencio durante unos minutos, como si dudara antes de contestar. Aquí habla José da Silva Filo, qué buena noticia. Cerró su mano derecha en un silencioso signo de victoria. Así que eres el padre de la niña que acabamos de... Yo no lo pensaría tan bien si fuera tú, interrumpió, sin simpatía. Pero, Luis Paulo no entendió enseguida. Lo que tengo que decir es que no me gustaría que esta investigación siguiera adelante. Ha pasado mucho tiempo, no estoy dispuesto a volver a encontrarme con esa chica, declaró sin divagar. ¿Estás seguro acerca de esto? Pero espera un minuto, ¿cómo sé si realmente estoy hablando con la persona que estoy buscando? ¿No le gustaría hacer una cita para? Estoy absolutamente seguro de lo que digo. Ahora, en cuanto a ti, te vuelvo a decir que sería mejor detener la investigación, reafirmó enfáticamente. No quiero preguntarte, ¿qué razones tendrías para no querer ver a tu propia hija, después de tantos años?, insistió el periodista, tratando de ganar tiempo. Tengo otra familia, mi esposa no tiene idea de que una vez viví con otra mujer. No quiero darles a ella ni a mis hijos este disgusto, respondió el padre de Florencia. Además, no me gusta salir en reportajes de televisión. ¿Pero nunca extrañaste a tu hija, nunca quisiste verla o saber cómo está? Si tenía alguna curiosidad, ya estaba satisfecho con lo que vi hoy en su programa. No me gustaría que volvieras a insistir en este punto. Luis Paulo estaba asombrado. Nunca había imaginado que pudiera existir alguien en el mundo dotado de tanta frialdad. Se sintió aún más consternado ante la idea del amor, de la anticipación de esa hija. Después de todo, no podía resolver el caso así, con una llamada telefónica que solo él había escuchado. Necesitaba encontrar una manera de grabar imágenes de ese hombre, o al menos un fragmento de esa conversación, para transmitirlas la semana siguiente. Escucha, trató de convencerlo una vez más, mientras revisaba el cajón en busca de una pequeña grabadora específica para este tipo de procedimiento. Entiendo tu punto de vista, quiero que estés seguro de que no voy a obligarte a hacer lo que no quieras. Hizo una mueca de disgusto al notar que el estéreo no estaba en el cajón. Maldición, dijo suavemente. Como ya he dicho. Extraño al hombre del otro lado de la línea. ¿Qué tal si organizamos una reunión, solos tú y yo, donde podamos hablar sin que tu familia lo sospeche? No hay nada de qué hablar, el padre de Florence parecía estar perdiendo la paciencia. He dicho lo que tenía que decir. Que tengas buenas noches, colgó el teléfono. Luis Paulo no tuvo el coraje de llamar inmediatamente a Moeda. Estaba tan desconcertado que necesitaba pensar antes de actuar. De lo único que estaba seguro era de que había que contarle a Florence lo que había sucedido. Era su obligación moral como reportero. El jefe de la historia llamó entonces a Louise, la secretaria en quien tenía total confianza, y la instruyó cuidadosamente sobre qué decirle a la joven de Florianópolis. Dios mío, pobrecita, exclamó Louise al darse cuenta del desenlace de la historia que había seguido con tanta sensibilidad. ¿No crees que es mejor esperar a que terminen las vacaciones para darle esta noticia? ¿Quién sabe, tal vez el espíritu de la Navidad haga que este hombre se replantee su actitud? No sirve de nada, Louise. No creo que incluso si Jesucristo viniera a la tierra nuevamente, este hombre cambiaría de opinión. Y un tipo completamente insensible, definió, recordando las últimas palabras de aquel José. Será mejor que salvemos a esta chica de más desamores. Se llevó el cigarro apagado a la boca, preparándose ya para salir de la redacción rumbo al estacionamiento. ¿Vas a salir de debajo de este pie de agua?, sorprendió la secretaria. Necesito refrescarme un poco. Tomó la carpeta y se dirigió por el pasillo hacia los ascensores. Ahora, todavía sentado en el auto en el estacionamiento con una colilla encendida en la boca,
Luis Paulo se preguntaba si había actuado precipitadamente al enviarle un mensaje a la niña. No era posible, todo lo que había escuchado no podía ser verdad, como un padre no podía querer volver a ver a su propia hija. El celular sonó estridentemente dentro de su maletín, una sola vez, indicando que la batería se estaba agotando. Luis Paulo tiró su cigarrillo y comenzó a hurgar apresuradamente en su maletín repleto de papeles en busca del dispositivo. ¿Y si es moneda? ¿Qué digo? Sostuvo el diminuto y moderno dispositivo en la mano hasta que dejó de sonar. Luego trató de verificar el número que se mostraba en la pantalla, que indicaba el origen de la llamada, pero la batería estaba muy baja, por lo que era imposible verlo. Luis Paulo incluso trató de encontrar su batería de repuesto en su maletín. Tenía que estar en este compartimiento, se sorprendió al notar el pequeño bolsillo vacío, oh, no. Solo entonces recordó que había cambiado su maletín esa mañana. Me quedé en el otro. Pasó un rato alisándose la barba de chivo, mirando a lo lejos, aunque no se veía nada por la ventanilla del coche a causa de la lluvia muy fuerte. A esta hora, la pobre niña ya debe saberlo todo, consideró, luego de consultar su reloj, golpeando el paquete de cigarrillos contra su dedo índice derecho para tomar otro. Lo peor es que la solución del caso no se aireará como lo planeamos. Mofieda me va a matar, se encendió la gitana antes de encender el auto. Y, creo que con este me quedo sin trabajo, y se fue chirriando bajo una lluvia cada vez más fuerte. Solo entonces recordó que era domingo y le había prometido a su esposa que llegaría más temprano para realizar juntos el estudio del Evangelio en casa. Zenira, su esposa, buscaba ahora respuestas en el espiritismo de Allan Kardec para el problema de Vítor, su hijo menor. Por escépticos que deban ser los periodistas, Luis Paulo no creía en ninguna religión y mucho menos en el espiritismo. Pero estaba tan conmovido por el esfuerzo de Zenira por ayudar al niño que terminó accediendo a participar en ese estudio del Evangelio en casa, que ni siquiera sabía exactamente de qué se trataba. En el fondo temía que Vítor acabara revelando una esquizofrenia incurable. Recientemente, Zenira descubrió que tenía el trastorno de pánico. O trastorno de pánico, como preferían decir los inéditos. Efectivamente, el desorden era lo que esa enfermedad estaba provocando en la vida de toda la familia desde que el chico tuvo su primera crisis. A solas con sus pensamientos, mientras conducía por las calles mojadas de Aterro do Flamengo, hacia el barrio de Laranjeiras, donde vivía, Luis Paulo cuestionó hasta qué punto su hijo era sincero en sus relatos. ¿No estaba simplemente experimentando una crisis adolescente, tratando de llamar la atención de sus padres con una enfermedad fabricada por su propia mente? ¿Hasta qué punto todo esto no era simplemente una estrategia para escapar de algún problema en la escuela que Vítor no quería confesar a sus padres? Ese domingo, por cierto, se habían cumplido exactamente 15 días desde la última crisis de Vítor, pero todos confiaban en que la situación por fin estaba bajo control. Si no fuera por eso, Luis Paulo tendría la familia perfecta. Zenira era una mujer encantadora, dulce, organizada, eficiente y equilibrada. En todos los años que habían estado casados, nunca había visto cambiar su voz, ni siquiera cuando la había aturdido con sus absurdos ataques de celos. Luis Paulo era una persona sumamente ansiosa y posesiva. Amaba tanto a su esposa que solo de pensar en un vendedor ambulante metiéndose con ella mientras compraba le daban ganas de encerrarla en casa. Por suerte para Zenira, trabajaba tanto que apenas tenía tiempo de desahogar sus crisis, aunque en los últimos meses se había sentido bastante incómodo con aquella historia de que ella no podía soltar a su hijo menor. Vinicius, el hijo mayor, a su vez, era su orgullo. A los 18 años, acababa de ingresar a la escuela de periodismo. Tenía un temperamento algo fuerte y agresivo, es cierto, pero Luis Paulo no veía esto como un problema. En el fondo, él, que había crecido siendo golpeado por todos sus compañeros en la escuela, pensaba que era increíble que Vinicius tuviera el coraje de golpear a cualquiera. Luis Paulo lo miró y sintió que había logrado criar un hijo seguro, sin miedo, más preparado para la vida. Qué bueno que Vítor también fuera así.